Seguimos una vez más estudiando la preciosa palabra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y el verso 13. Dice así la preciosa palabra de nuestro Dios: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces allí la preciosa palabra de nuestro Dios nos está diciendo que ya nosotros en el nuevo pacto, porque aquí vemos entonces las representaciones, las figuras, y vamos a estar mirando un poco acerca de lo que es el nuevo pacto, también el antiguo pacto, porque Dios hizo un pacto con Abraham, que fue el padre de la promesa. Vemos aquí a nuestro padre Abraham, porque allí Dios lo llama en Génesis 12 y él lo llama a los 75 años. Entonces vemos aquí que Abraham tenía 75 años. Y allí entonces él lo llama bajo la incircuncisión. La incircuncisión. Si vemos lo importante, porque después, pasando 25 años, ya Dios ya le dice que tendrá que ser un pacto. Entonces el pacto con Dios, o el pacto de Dios con Abraham. Y allí fue cuando vino la circuncisión. Entonces Abraham tenía 100 años cuando Dios le dijo que se circuncidara él y sus descendientes. Allí él trae el mandato. Y vemos entonces porque Esteban, en el capítulo 7 de los Hechos, allí él recuerda todas estas cosas de los padres de atrás, cómo vinieron los pactos con los israelitas. Y él está diciendo allí al pueblo y a todos ellos cuando estaba en su discurso y en su defensa, porque recordemos que allí ellos lo mataron. Entonces vemos acá Hechos capítulo 7, estos hombres estaban circuncidados en su en su carne, físicamente, porque aquí el mandato era que se circuncidara cuando se nacía el niño a los 8 días. Entonces todo israelita tenía que traer aquí, registrar el niño. Prácticamente era, para ellos era la circuncisión, ¿sí?, que los de entrar en el pacto con Dios. Cualquiera que no entraba aquí bajo estas ordenanzas, estos mandamientos de Dios, era cortado del pueblo. Entonces ellos tenían muy claro qué era lo que tenían que hacer de parte de Dios, porque Dios se lo demandó acá, atrás en el Antiguo Testamento. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, él sí estaba circuncidado en su corazón, porque Dios dijo que teníamos que circuncidar, era el corazón, ¿sí? Ya, porque él les dice, Esteban en su discurso les dice en Hechos capítulo 7 y el verso 51 le está diciendo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Entonces ellos estaban, ¿qué? Incircuncisos en el corazón y también en sus oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces Esteban allí lleno del Espíritu Santo, porque Esteban, aquí la iglesia empezó en Hechos capítulo 2, cuando Dios trajo el Espíritu Santo, y ahí empezó él a través de las 7 edades de la iglesia, a través de su Espíritu. Entonces él nos entra ya al cuerpo de Cristo, lo cual representa este candelero de oro, las 7 edades, y también esta edificación, sí, que es a través de las edades, y es también individualmente. Entonces él aquí nace un hijo de Dios. Vemos aquí el nuevo nacimiento, porque aquí nace un hijo de Dios a través de su Espíritu. Entonces él le trae estas virtudes y empieza a formar a este hijo de Dios, y lo primero que trae es fe. Entonces a través de esta fe él empieza a edificar virtud y todas estas virtudes, ¿sí?, para que él suba a la estatura de un varón perfecto, ¿sí? Entonces ahí vemos lo importante que es, porque fe viene por el oír la palabra de Dios. Es importantísimo, porque esta fe ya no es una fe intelectual, sino que es una fe de corazón, una fe espiritual en la cual Dios, usted nace a través de su espíritu y usted empieza a crecer a través de su espíritu, a través de estas virtudes, y lo sube a un varón perfecto, a la imagen de Cristo Jesús. Es lo que nos dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y también Efesios capítulo 4 y el verso 13, ahí en adelante, nos está mostrando lo que es esta edificación, porque aquí entonces él puso y él los trae aquí a todos ellos. Entonces ya el apóstol Pablo está diciendo que sean judíos, sean griegos, sean gentiles, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber
de este mismo espíritu, porque la circuncisión ya no es circuncidado aquel que es, o ya no es judío aquel que es en lo exterior, porque ellos lo hacían todo, pero en su corazón no están circuncidados. Entonces ya no es judío en lo exterior, sino que es judío aquel que es en lo interior, ¿sí? Porque ya la circuncisión ya no vale nada y la incircuncisión tampoco, sino una nueva creación es lo que nos dice el apóstol Pablo. Él dice, si alguno está circuncidado, quédese así, o si está incircunciso, también quédese así, porque allí es guardar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces allí sirves una nueva creación, ¿sí? Ya de parte de Dios, porque no vale, ninguna de las dos vale ya, sino una nueva creación. Entonces es importante nosotros, porque también la carta de los Colosenses nos dice que debemos de echar nuestro cuerpo carnal, o sea, nuestra naturaleza carnal, o nuestro cuerpo carnal, dice allí el apóstol Pablo, ya todo, ¿sí? A Cristo, a la circuncisión de Cristo, porque Cristo vino aquí en su crucifixión y en su muerte. Recordemos entonces lo que vino a ser nuestro Señor y Salvador, en muerte y sepultura. Entonces Él allí sepultó nuestros pecados y también nos resucitó. Viene la resurrección, sí, importante porque Él nos resucita en una novedad de vida. Entonces nosotros sepultamos nuestros pecados aquí con Él en su circuncisión de Cristo, porque Él fue el que llevó espiritualmente para poder traernos a las promesas divinas de Dios. Allí importante porque allí nosotros sepultamos nuestros pecados, porque Dios nos trae a esta circuncisión, ya entonces tenemos que ser israelitas en lo espiritual, en el nuevo pacto, ¿sí? Porque aquí está el hombre físico, aquí está el hombre espiritual. Lo vemos allí a este hombre que antiguamente tenían que tener una señal física en la carne, ¿sí? Pero ahora es en el corazón y es espiritual, ¿sí? Entonces estos hombres resistieron al Espíritu Santo porque Esteban le está diciendo resistir siempre el Espíritu Santo, pero un hombre de Dios, él tiene comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Es importante ver todo esto porque Dios ahora ya busca el corazón, porque él dijo que él pondría su espíritu en el corazón. Entonces él lo cumple aquí en Hechos capítulo 2, cuando él trae la experiencia del Pentecostés, porque él aquí, Abraham, volvemos a Abraham, porque a los 100 años él lo llama para traerle el pacto. Entonces vemos allí un poco las Sagradas Escrituras en Génesis, para comprender un poquito mejor toda esta parte. Y en Génesis 17, 15, dice así, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también le haré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos, vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Entonces, allí Abraham está diciendo, bueno, que cómo era posible, siendo él ya viejo, porque Dios aquí, entonces en Génesis 17, él trae una transformación. Entonces aquí vemos la transformación de ellos, ¿sí? Porque Dios los vuelve a restaurar sus cuerpos. Entonces ellos volvieron a ser jóvenes para poder traer la promesa del hijo prometido, el cual esta era la promesa del hijo, porque Dios dijo que a su descendencia daría la promesa, porque Abraham fue el padre no solo de la fe, sino también de las promesas y de muchas cosas más, porque dice Romanos que Abraham creyó a Dios y le fue contada la fe por justicia. Entonces, antes de Dios darle el pacto del sello de la circuncisión, Abraham venía ya con un llamamiento, porque Dios lo llama bajo el pacto de la incircuncisión, porque Abraham todavía no tenía la circuncisión. Dios le da un sello de confirmación cuando él trae el pacto de la circuncisión allí, cuando él dice, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí en Génesis capítulo 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Sí, entonces vemos allí que Dios le da el sello de confirmación acerca de su fe, ¿sí? Porque su fe le fue contada por justicia, porque Abraham creyó a Dios
y él no desmayó, sino que se fortaleció en fe. Entonces vemos ahí que esta fe es importantísima porque a través de esta fe iba a venir la simiente real de Abraham. Esta simiente real de Abraham era ¿quién? El Mesías príncipe, el Mesías que iba a poseer todas las puertas del enemigo, porque aquí también vino también la simiente por lo natural, que fue su hijo Isaac. Entonces vemos acá Isaac fue la simiente natural. Entonces vemos acá la simiente natural, ¿sí? Porque está hablando de dos simientes, la simiente real de Abraham por lo espiritual, que fue Cristo Jesús, y la simiente natural, que fue Isaac. Y de Isaac vino también Jacob, porque Jacob es Israel. Entonces vemos que este Jacob ya es Israel, para mirar un poco lo que son los israelitas, porque sobre Israel, sobre su descendencia, todas estas cosas vienen, todo lo que estamos hablando. Allí vemos entonces a Israel, porque Israel también, le tocó que Dios le cambió el nombre, porque aquí es importante, porque aquí también viene un cambio de nombre, porque Abraham se llamaba así Abraham y Dios lo cambió, ya no te llamarás más Abraham, sino que te llamarás Abraham. Y a Sara le está diciendo que ya no se llamará más Sarai, sino que se llamará Sara, será su nombre. Entonces vemos ahí lo importante que es el cambio de nombre. Y a Jacob también, porque Jacob significaba engañador o suplantador. Entonces allí lo cambió a Israel, que Israel es príncipe con el poder de Dios, príncipe con Dios. Entonces él allí también le dice a Abraham que ellos estarían en la esclavitud por 400 años en Egipto. Y allí lo vemos al pueblo de Israel en la esclavitud. Entonces allí Dios lo saca en 3 pasos o en 3 etapas. Allí lo vemos entonces en estas 3 etapas, que es de que Egipto, el pueblo de Israel en Egipto, el pueblo de Israel en el desierto, y el pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Entonces aquí en lo natural, ellos pasaron por estas 3 etapas, desde que Dios los sacó y todo esto. Y allí Dios, antes de sacarlos de Egipto, en la última plaga, cuando ya lo iba a sacar, Él le demandó a Israel aplicar la señal. Importantísimo aquí la señal, porque nosotros también tenemos que aplicar la señal acá en el nuevo pacto, porque estamos viendo el tipo y sombra, ¿sí? El trasfondo o la representación que Dios pone acá para Él hacerla adelante. Y allí vemos de que ellos tenían que tomar este cordero, porque este cordero era para ellos celebrar la Pascua. Y este corderito, animalito, ellos tenían que comérselo en familia, pero su sangre ellos tenían que venir y aplicarla aquí en el portal de la puerta, porque Dios dijo que Él pasaría y Él vería la sangre. Entonces yo pasaré y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Sí? Los juicios pasarían de ellos porque ellos estaban aquí en Gosén apartados, Dios los tenía apartados, y las plagas estaban viniendo sobre Egipto, pero a ellos no los tocó las plagas. Entonces, pero ellos tenían que entrar en los requerimientos con Dios y con su profeta Moisés. Entonces allí vemos que Moisés les dijo que tenían que hacer eso, y aquel que no hacía eso, así estuviera circuncidado, así hubiera guardado todos los mandatos de Dios y todo eso, pero él tenía que aplicar la sangre sobre este dintel de la puerta. Es importante allí porque también aquí el Cordero de Dios ya representa aquí este corderito animalito, porque él vino a ser el Cordero de Dios que quitaría el pecado de nosotros, pero nosotros tenemos que entrar bajo el pacto de la señal. Y esta señal aquí en el Nuevo Testamento, entonces decimos que es lo más preciado, lo cual es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo allí, Él nos circuncida a nosotros, nos da entre las promesas divinas, ¿sí? Porque nosotros no podemos hacer el rapto si no tenemos esto, que lo cual es el sello. Vemos acá el sello de Dios, lo cual es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces Dios nos sella bajo su reino, bajo su palabra, cuando nosotros hemos nacido de esto. ¿Sí? De su Espíritu es allí importante porque allí nos trae también en 3 etapas. ¿Sí? Esas 3 etapas son aquí, que son las 3 etapas de la gracia, porque aquí Él sacó a Israel en lo natural, Él aquí también nos saca a nosotros bajo la justificación. ¿Sí? Justificación. Bajo la santificación, justificación,
Y el último, que es el bautismo del Espíritu. Entonces, es lo que estamos hablando, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces él aquí nos sella, él sella al individuo, él sella todo, él sella la edificación, él sella al hombre de Dios, porque es importantísimo. Porque aquí, es importante porque aquí hay miles que están, pues, profesan ser cristianos, pero no lo son, todavía no tienen esto que es el juego de Dios, lo que estamos hablando. Pero el cristiano lleno hace la diferencia, ¿sí? Porque aquí, recordemos que aquí salieron millones, ¿sí?, de Egipto y solamente entraron 2 a la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb. Ellos 2 fueron los que salieron de Egipto, que entraron, ¿sí?, a la tierra prometida. Ellos alcanzaron la promesa y aquí esta tierra prometida física en lo espiritual es esto, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, importantísimo, vamos a mirar un poco lo que estamos hablando, el Espíritu Santo también, porque este mensaje es súper importante mirarlo, porque este mensaje nos lleva a todo lo que estamos hablando. Y aquí lo pueden mirar en la aplicación, lo pueden descargar en la aplicación La Mesa. Y dice en la página 7, lo cual vamos a hablar un poquitico lo que dice allí, y dice: ahora hay una gran diferencia muy grande entre un simple cristiano y un cristiano lleno del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver esto en la Escritura y a ubicarlo exactamente en la Escritura. En primer lugar, hay un cristiano que profesa ser un cristiano, pero si este cristiano aún no ha sido lleno del Espíritu Santo, él solo está en proceso de ser un cristiano. ¿Ven ustedes? Él profesa que lo cree, está avanzando hacia ello, pero Dios todavía no le ha dado este espíritu del Espíritu Santo. Él aún no ha llegado a esa meta con Dios, que Dios lo ha reconocido. Entonces Dios no hace reconocimiento, ¿sí?, porque Él lo reconoce cuando le da el Espíritu Santo, Él lo sella allí, ¿sí?, porque bajo el sello de la redención estamos nosotros hasta el día de vuestra redención, allí estamos sellados nosotros, y ahí Él nos confirma, ¿sí? Entonces, pues Dios hizo un pacto con Abraham después de que Él llamó a Abraham, lo cual es un tipo de llamamiento del creyente hoy. Él llamó a Abraham y Abraham salió de su país y se fue a una tierra extraña a morar entre un pueblo extranjero. Y eso es un tipo de llamamiento que Dios le hace al hombre para que deje su impiedad y se arrepiente de su pecado. Él sale entonces del grupo en el cual se encuentra para vivir con un grupo nuevo, entre un tipo nuevo de personas. Entonces allí lo importante que es, porque aquí salieron muchos, pero ellos, bueno, se quedaron en el desierto y no alcanzaron aquí a entrar a la tierra prometida. Todos estos que salieron de Egipto, solo después los hijos fueron los que entraron. Y aquí vemos entonces también lo mismo, ¿sí? Porque es importante ver todo esto, la diferencia entre un cristiano lleno y un cristiano profesante, ¿sí? Porque hay muchos que caminan profesando a Cristo, pero no han llegado aquí a esta meta, la cual debe ser la meta de cada uno de nosotros, el bautismo del Espíritu Santo. Es importante ver todo esto porque necesitamos nosotros entregar toda nuestra naturaleza, todo lo que somos a Cristo Jesús, para que Él nos dé la circuncisión ya aquí en el corazón, como lo hizo con Esteban y como lo hizo con sus discípulos cuando les dio el Espíritu Santo aquí en la palabra de Dios. Entonces allí vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.